El futuro de Héctor Fort, entre la Masia y la Premier League. El FC Barcelona vuelve a colocarse en el centro del debate futbolístico con un asunto que está generando pasiones encontradas: el futuro inmediato de Héctor Fort, uno de los defensores más prometedores que ha dado la Masia en los últimos años. Su caso no solo es el de un joven futbolista que podría continuar su progresión en el primer equipo o salir cedido para ganar experiencia, sino también un reflejo del eterno dilema que afronta el Barça: la necesidad de sostener su identidad formativa frente a las presiones económicas y la exigencia competitiva de la élite. La posibilidad de que Fort pueda ser cedido al West Ham United o a otro club europeo de primer nivel ha abierto un debate que no se limita a lo deportivo. Para muchos culés, la salida del lateral derecho simbolizaría una contradicción con la filosofía que ha hecho grande al club: confiar en los talentos surgidos de la cantera y darles espacio para desarrollarse en el Camp Nou, o en este caso, en Montjuïc. Otros, en cambio, creen que una cesión podría ser el paso lógico para un jugador que, pese a su enorme proyección, todavía debe acumular minutos de alto nivel antes de consolidarse como titular en el Barcelona. Un canterano con ADN Barça. Héctor Fort no es únicamente un futbolista de futuro. Su figura encarna la esencia de la Masia: disciplina, comprensión táctica y un estilo de juego que conecta con los principios del Barça desde Cruyff hasta la actualidad. Formado en la cantera desde niño, Fort ha sido moldeado en los valores de la posesión, la salida de balón limpia y la capacidad de interpretar el juego tanto en defensa como en ataque. A pesar de su juventud, ya ha dejado actuaciones de gran nivel en partidos de exigencia máxima, mostrando que no se arruga en escenarios grandes y que puede mantener la calma bajo presión. Sus cualidades: solidez defensiva, criterio en la salida de balón, capacidad para sumarse al ataque y una madurez poco habitual para su edad, lo convierten en un perfil estratégico para Xavi Hernández y para cualquier entrenador que apueste por un lateral de largo recorrido. En un momento en que la plantilla blaugrana atraviesa una transición generacional, con la aparición de figuras como Lamine Yamal, Alejandro Balde o Gavi, Fort se presenta como el siguiente eslabón de esa cadena de talentos que pueden marcar una época. La tensión entre lo económico y lo deportivo. Sin embargo, el presente del Barça no se entiende sin hablar de la economía. La delicada situación financiera del club obliga a la dirección deportiva a tomar decisiones dolorosas. Una cesión de Fort liberaría espacio salarial y permitiría inscribir a otros jugadores que el cuerpo técnico considera necesarios para competir en todos los frentes. Este enfoque, aunque pragmático, genera un choque con la visión más romántica de la afición. ¿Tiene sentido sacrificar minutos de un canterano con un techo altísimo por un alivio económico inmediato? Los precedentes no son alentadores. Casos como los de Thiago Alcántara, Gerard Deulofeu o más recientemente Ansu Fati sirven como recordatorio de lo que puede perderse cuando un jugador formado en casa no encuentra continuidad en el primer equipo. Premier League o Camp Nou. El debate está servido. Cederlo a un club de la Premier League, un campeonato caracterizado por su intensidad física, su velocidad y la presión constante, podría acelerar su evolución competitiva. En un equipo como el West Ham, Fort tendría minutos de calidad contra rivales de máximo nivel, y con suerte, regresaría a Barcelona más maduro y curtido. El riesgo, no obstante, es evidente: perder el pulso con el estilo Barça. La Premier forma futbolistas en un contexto táctico y cultural muy distinto, y no son pocos los jugadores que, tras un tiempo fuera, han tenido dificultades para readaptarse a la idea de juego blaugrana. En cambio, quedarse en el primer equipo permitiría a Fort crecer rodeado de compañeros que comparten su mismo lenguaje futbolístico, consolidando su rol en una plantilla que, más que nunca, necesita referentes de la cantera. El sentimiento culé. La afición, dividida en matices, parece coincidir en un punto: Héctor Fort es un futbolista que debe formar parte del futuro inmediato del club. En un contexto en el que la distancia entre la filosofía formativa y las urgencias financieras cada vez es más evidente, su caso se convierte en una prueba de fuego para la directiva y el cuerpo técnico. ¿Será el Barça capaz de apostar por el talento de la Masia incluso en medio de las dificultades económicas? ¿O caerá en la tentación de priorizar el corto plazo sacrificando a una de sus joyas más prometedoras? El desenlace marcará no solo la trayectoria de un joven con un potencial enorme, sino también el rumbo de un club que lleva años buscando el equilibrio entre competitividad inmediata y fidelidad a su esencia. Para muchos culés, la respuesta es clara: Fort debe quedarse, porque el futuro del Barça no se entiende sin la cantera como piedra angular. Rodrigo Mora, la joya portuguesa que quiere vestir de blaugrana. El FC Barcelona vive un momento de redefinición. Con una generación emergente de canteranos que pide paso y con la necesidad de reforzar un proyecto deportivo que combine presente competitivo y proyección de futuro, la dirección encabezada por Joan Laporta y Deco trabaja en varios frentes. Entre ellos, destaca una operación que podría convertirse en un auténtico punto de inflexión:
la incorporación de Rodrigo Mora, el mediapunta portugués de apenas 18 años que, pese a su corta edad, ya se ha consolidado como uno de los talentos más codiciados de Europa. Actualmente en las filas del FC Porto, Mora ha dejado de ser una simple promesa para convertirse en una realidad palpable. Su temporada pasada fue un escaparate perfecto de su potencial, 40 partidos oficiales, 12 goles y 4 asistencias. Pero las cifras, aunque llamativas para un jugador tan joven, solo cuentan parte de la historia. Lo verdaderamente diferencial ha sido la manera en que ha interpretado el juego, con personalidad, con madurez impropia de su edad y con una versatilidad que lo hace oro puro para cualquier entrenador moderno. Puede actuar como mediapunta clásico, ese enganche que une el centro del campo con el ataque, como interior creativo, filtrando balones y dando fluidez al juego, o incluso partiendo desde los costados, donde su capacidad de regate y cambio de ritmo lo convierten en una amenaza constante. Lo que realmente ha captado la atención del Barcelona es que Mora no solo reúne talento, técnica y potencial de crecimiento, sino que además comparte un elemento intangible que el club valora enormemente, la ambición de querer vestirse de blaugrana. En entrevistas recientes, el jugador ha dejado entrever su admiración por la filosofía del Barça, por su manera de entender el fútbol y por la historia que conecta con nombres como Deco, Iniesta o Xavi, referentes en su posición y ejemplos de lo que significa triunfar en el Camp Nou. Este deseo firme lo coloca por delante de otros gigantes europeos que han tanteado su fichaje. Paris Saint-Germain, varios clubes de la Premier League e incluso equipos de la Serie han intentado seducirlo, pero Mora tiene claro que su crecimiento personal y profesional quiere ligarlo al Barça. La situación contractual, además, abre una ventana de oportunidad que en otras circunstancias habría sido impensable. El Porto, tradicionalmente un club que sabe blindar a sus jóvenes promesas y venderlas solo a precios astronómicos, atraviesa un momento particular. El actual entrenador no ha terminado de confiar plenamente en Mora durante este inicio de temporada, lo que ha generado un escenario inesperado. El jugador siente que su progresión se está viendo frenada y la directiva portuguesa, consciente de que retenerlo a la fuerza podría ser contraproducente, ha decidido escuchar ofertas. En ese contexto, el Barça puede adelantarse a la competencia y ejecutar un fichaje estratégico que, por edad y perfil, no solo reforzaría al equipo en el corto plazo, sino que sería una inversión deportiva para la próxima década. Para la afición culé, ilusionada con la irrupción de jóvenes como Lamine Yamal, Fermín López o Alejandro Balde, la posibilidad de sumar a Rodrigo Mora representa mucho más que una operación de mercado. Significa consolidar un núcleo joven, con hambre y con calidad suficiente para marcar una era. Mora encarna la mezcla perfecta entre técnica depurada, valentía en el 1 contra 1, visión de juego privilegiada y una personalidad competitiva que no se arruga en escenarios grandes. Con apenas 18 años ya ha disputado encuentros de máxima exigencia en competiciones europeas, demostrando que no le pesan ni el ambiente ni la presión. En el Camp Nou, y próximamente en el Espai Barça, con la remodelación de su estadio, Mora podría convertirse en ese nuevo estandarte creativo que la afición lleva tiempo esperando. Un futbolista capaz de generar peligro constante, de asociarse con los atacantes y de ofrecer soluciones cuando el equipo se atasca. En otras palabras, un jugador que puede marcar diferencias. El fichaje de Rodrigo Mora, si llega a concretarse, no sería solo una noticia de mercado, sería una declaración de intenciones. El Barça enviaría al mundo un mensaje claro, que, a pesar de las dificultades económicas y de las exigencias de competir con clubes con mayor músculo financiero, sigue teniendo la capacidad de atraer a los talentos más prometedores gracias a su historia, su estilo y su identidad. Y para Mora, la posibilidad de vestirse de blaugrana no sería simplemente un paso más en su carrera, sino la oportunidad de cumplir un sueño y de crecer en el ecosistema futbolístico que mejor puede potenciar sus virtudes. El futuro dirá si la joya portuguesa termina brillando en el Camp Nou, pero lo que está claro es que el Barça ya lo ha señalado como uno de los pilares sobre los que construir su nuevo ciclo ganador. Joan Laporta desafía al Real Madrid con un movimiento estratégico de gran calado. El mercado de fichajes siempre ha sido algo más que una simple transacción entre clubes. En el mundo del fútbol, cada incorporación, cada venta y cada movimiento en los despachos esconden lecturas simbólicas, mensajes hacia la afición y advertencias hacia los rivales. Para equipos como el FC Barcelona y el Real Madrid, cuya rivalidad trasciende lo deportivo hasta convertirse en una cuestión cultural y casi identitaria, cada fichaje adquiere una dimensión estratégica. En este terreno cargado de simbolismo, Joan Laporta ha decidido levantar la voz y mover ficha con una acción que apunta directamente al corazón del eterno enemigo blanco. El presidente blaugrana, en su segundo mandato al frente del club, ha demostrado en más de una ocasión que entiende el mercado como un escenario de batalla política, deportiva y emocional.
Y en esta ocasión ha apostado por un golpe de efecto que no ha pasado desapercibido, la ofensiva para hacerse con los servicios de Adam Warden, el joven centrocampista inglés que está considerado como una de las mayores promesas de la Premier League y por extensión, del fútbol europeo. Un diamante en construcción. Warden, con tan solo 20 años, ha conquistado a entrenadores, analistas y aficionados gracias a su capacidad para interpretar los partidos con la calma de un veterano. Su estilo recuerda a los grandes mediocentros que han marcado época, jugadores capaces de detener el tiempo, de decidir cuándo acelerar el juego y cuándo dormirlo, de repartir el balón con precisión quirúrgica y de ejercer como líderes silenciosos en medio de la tormenta competitiva. En la Premier League, un entorno que exige intensidad, físico y carácter, el joven ya ha demostrado que no se achica ante los escenarios más exigentes. Se le ha visto asumir responsabilidades en choques de máxima dificultad, levantar la cabeza cuando el equipo se encontraba bajo presión, y sobre todo, dar muestras de una madurez impropia de alguien que todavía está dando sus primeros pasos en la élite. Para muchos, su perfil evoca inevitablemente a los grandes organizadores que marcaron al fútbol de las últimas 2 décadas. Un fichaje con mensaje. La posible llegada de Warden al FC Barcelona no sería únicamente un movimiento deportivo. Sería, en esencia, un golpe sobre la mesa, una declaración de intenciones. Laporta sabe que, en plena reconstrucción económica y deportiva, fichar a un jugador codiciado por media Europa enviaría un mensaje inequívoco: el Barça sigue teniendo poder de atracción. Y no solo frente a equipos de segundo orden, sino incluso contra el rival más poderoso y temido, el Real Madrid de Florentino Pérez. El duelo con el club blanco añade un matiz aún más estratégico. Durante los últimos años, la entidad madridista ha logrado adelantarse en varias operaciones clave, consolidando una plantilla joven y talentosa que apunta a dominar el continente en los próximos años. Frenar esa dinámica con un fichaje de esta envergadura sería tanto una victoria simbólica como deportiva. El papel de Laporta: política y seducción. Laporta no solo entiende de fichajes, sino de narrativa. En cada operación busca generar ilusión, recuperar la autoestima del barcelonismo y reforzar la idea de que el Barça sigue siendo un club especial, distinto, capaz de seducir a jugadores jóvenes con un proyecto que va más allá del dinero. Su estrategia se apoya en una mezcla de historia, estilo de juego y promesa de protagonismo, elementos que pueden pesar más que un contrato millonario en el imaginario de futbolistas que sueñan con marcar época. La llegada de Warden permitiría reactivar un mediocampo que, tras la salida de leyendas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, busca recuperar la esencia que hizo grande al Barça. El inglés encajaría en esa tradición de cerebros que dictan el tempo, que convierten el balón en un arma de control y que hacen de la posesión algo más que una estadística, un dogma. Una operación compleja, un tablero lleno de rivales. Naturalmente, el camino no está libre de obstáculos. Varios clubes de la Premier han tanteado a Warden con proyectos ambiciosos y su valor de mercado, al alza tras su irrupción, convierte la operación en un reto económico de primer nivel. A ello se suma el interés de otros gigantes europeos, incluido el Real Madrid, que ha seguido de cerca su evolución y ve en él un perfil ideal para reforzar su ya talentoso centro del campo. En este tablero lleno de rivales, Laporta apuesta por diferenciarse con algo más que cifras, un discurso que apela al corazón y a la identidad futbolística. Convencer a un jugador joven de que el Camp Nou, o el futuro Spotify Camp Nou, es el escenario donde puede trascender y entrar en la historia es el verdadero desafío. El Barça en clave de futuro. Este movimiento no se entiende de forma aislada. El club catalán, a pesar de las dificultades financieras, trabaja simultáneamente en otros frentes: consolidar a jóvenes como Héctor Fort, proyectar la llegada de Rodrigo Mora como joya ofensiva y reconstruir una plantilla que necesita volver a combinar experiencia y juventud con un estilo reconocible. La batalla por Warden se enmarca, por tanto, en un plan mayor: devolver al Barça el aura de club referente, tanto en la formación de talentos como en la atracción de estrellas emergentes. Conclusión: un pulso con aroma de clásico. En definitiva, el posible fichaje de Adam Warden no sería una simple incorporación. Sería una bandera ondeada en medio de la rivalidad más grande del fútbol mundial. Laporta sabe que derrotar al Madrid en este terreno enviaría un mensaje poderoso a Europa y al propio vestuario blaugrana: que el Barça sigue vivo, sigue siendo competitivo y sigue soñando en grande. La batalla no ha terminado, y el desenlace dependerá tanto de los números como de la capacidad de seducción de un proyecto en plena reconstrucción. Pero lo cierto es que, una vez más, el mercado se convierte en un clásico anticipado, un capítulo más de la eterna pugna entre azulgranas y merengues.